Wow, traigo un tema muy interesante, muy impactante. Vamos a hablar de las sustancias psicodélicas, ¿ok? Y yo no sé mucho sobre esto, pero soy una curiosa irremediable. Tengo muchísimas preguntas al respecto y por eso decidí entrevistar a Oneiros. Bienvenido, Oneiros, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariana. Pues muy bien, muy contento. Gracias por invitarme. Al contrario, un placer estar aquí contigo. Y te digo, hay muchísimas dudas respecto a las sustancias psicodélicas. De hecho, podemos llegar a decir que entre los más jóvenes se habla mucho de este tema. Hay muchos que están probando esto de los hongos, que le llaman hongos mágicos, otros que están probando sustancias como LSD, ¿sabes? Hay muchas sustancias que empiezan a consumir incluso algunos chavos, pero sin ni siquiera saber qué son, de qué están hechas, cómo surgieron, por qué surgieron, con qué fin, en qué contexto es recomendable llegar a consumirlas, o si acaso no, o si acaso sí. Te juro que hay mucha desinformación sobre esto. Y lo que me encantó desde que hablé contigo y te propuse la entrevista fue que te dije, Oneiros, yo quiero conocer el panorama general. Yo no quiero que me vengas a contar sobre por qué debemos de consumirlas, sino el panorama general. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Vamos a comenzar por lo más básico, por lo más sencillo. ¿Qué son las sustancias psicodélicas? Un psicodélico es algo que manifiesta los contenidos de la mente inconsciente. Manifiesta contenidos de la mente inconsciente. Es decir, que todos tenemos ese contenido, esas visiones, es solo que no las podemos ver, no están manifestadas. Exacto, todos tenemos en el fondo digamos, más allá de la conciencia ordinaria, hay como un subsuelo o como una capa más profunda de nuestra psique, que es lo que la psicología ha estudiado y que le ha nombrado el inconsciente, y que es el mismo lugar donde surgen los sueños. Y los psicodélicos son una vía directa, abren, digámoslo así, el canal a que surjan contenidos del inconsciente, y entonces tienen varios efectos. Por un lado, estimulan los sentidos, tus sentidos se agudizan, puedes ver más lejos, escuchar, sentir, todo es mucho más sensible. Y además, por lo mismo que tu mente ordinaria se expande hacia regiones más profundas de la psique, pues empiezas a tener entendimientos o surgen emociones más profundas, tal vez recuerdas cosas que ya habías olvidado, recuerdos de infancia que te hacen entender, por eso yo me comporto de tal o cual manera, o por eso me siento triste todo el tiempo, porque de niño me pasó esto, o etcétera. Entonces, como abren este canal de comunicación con regiones más profundas de nuestro ser, pues empiezan a surgir entendimientos, a veces visiones, la imaginación se estimula, aparecen imágenes, simbolismos, y bueno, esto es en general, a grandes rasgos, un psicodélico. De hecho, el padre de la terapia psicodélica, Stanislav Grof, dice es que el descubrimiento de los psicodélicos en el mundo occidental, porque bueno, tal vez lo podemos hablar más adelante, pero en realidad estas sustancias han estado con la humanidad desde los inicios de la historia. Las tradiciones chamánicas, las culturas indígenas, muchas religiones han tenido un uso sacramental de plantas como el peyote o como la ayahuasca en el Amazonas o como los hongos aquí en México. En muchas otras partes se ha usado estas plantas con propiedades psicodélicas, con propósitos para conectarse con regiones más profundas de la existencia, para ellos el mundo de los espíritus o los dioses, y en el mundo moderno pues ahora lo entendemos como el acceso al inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, Grof dice que el descubrimiento moderno o del mundo moderno de los psicodélicos es tan importante para entender la psique humana y la conciencia como lo fue el microscopio para la biología y el telescopio para la astronomía. Entonces, esa es la relevancia revolucionaria que tienen estas sustancias, herramientas, plantas, llaves de la conciencia. Dios mío, es demasiada información, Oneiros, es muchísima información y para mí nueva, impactante. Estuve leyendo sobre esto y justo lo que mencionabas de que leí que hace 400 años en México hay muchos estudios que demuestran
que se utilizaban estos hongos, que eran sagrados y se utilizaban en rituales, en ceremonias, y las personas que estaban a cargo de estas ceremonias, líderes ceremoniales, eran como, tenían un rango muy grande, muy importante dentro de esta sociedad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mencionas el Amazonas, mencionas México. Sí, eso también Siberia, lo encontré. En muchas partes del mundo, en la India, en la Grecia antigua también se usaban plantas con propiedades psicoactivas y tenían un propósito también como iniciático para que la persona conociera los misterios profundos de la existencia. ¡Qué increíble! También dentro de todo lo que estuve leyendo, vi también un documental que me recomendaste, encontré esa información de que había un psicólogo que decía, lo que yo aprendí en 4 horas con una sustancia psicodélica es mucho más que lo que aprendí en 4 años estudiando la carrera de psicología y años trabajando con pacientes con terapias. Dijo, en 4 horas aprendí mucho más. Entonces, a ver, Oneiros, te voy a ser honesta, yo escucho todo esto, me quedo con la boca abierta, me quedo sorprendida, impactada, pero no puedo dejar de pensar, a ver, si es tan maravilloso y tan fantástico todo lo que me estás comentando, ¿cuál es la parte negativa de esto? Tengo entendido que en algunos países son ilegales todas estas sustancias, ¿cierto? Sí, de hecho. ¿Qué onda con ese contexto legal-ilegal? Claro, mira, la cuestión es que cuando el mundo occidental empieza a conocer estas sustancias, por ahí de 1950, pues empieza a hacer estudios psiquiátricos, psicoterapéuticos, con un gran resultado, demostrando grandes potenciales terapéuticos y religiosos incluso. Pero poco a poco, como era tan impactante sus efectos, pues empezó a esparcirse por todas partes, sobre todo en los Estados Unidos, y de pronto hubo un psiquiatra, un psicólogo de Estados Unidos, se llama Timothy Leary, que dijo, es que esto lo tiene que conocer todo el mundo, ¿no? Y entonces empezó a hacer como llamados y conferencias, todo el mundo tiene que probarlo, todo el mundo tiene que expandir su conciencia y dejemos atrás las viejas instituciones. Bueno, estamos hablando del momento de los 60s, en el que en Estados Unidos existía la guerra contra Vietnam, y entonces había un movimiento contracultural, los hippies, que pues estaban muy en contra de todo esto y de las decisiones del gobierno, y querían otra cultura, otro sistema, tenía una tendencia muy rebelde, y entonces este grupo de personas, los hippies, se conectaron muy bien con el tema de los psicodélicos, que Timothy Leary decía, todo el mundo tiene que probarlo, entonces se volvió una herramienta de transformación social y cultural que se identificó con la contracultura y por tanto como un enemigo público del Estado, ¿no? Del gobierno. Entonces, también el tema fue que todo el mundo empezó a usarlo de manera indiscriminada, o sea, sin ninguna preparación, sin ningún contexto adecuado, y pues claro que tiene riesgos. Son sustancias tan poderosas que pues te ponen en un estado no ordinario de conciencia y que como no sabemos mucho cómo manejar estos estados, pues de pronto si no tienes las precauciones necesarias, implica riesgos, ¿no? Te puedes de pronto descoordinar físicamente, caer, accidentarte, o pues no sé, de pronto te dejas ir por algunas ideas si no estás bien contextualizado y pues no sé, o sea, te metes en situaciones difíciles, ¿no? Y complicadas. Entonces, obviamente por esto, pues el gobierno dijo, no, a ver, esto hay que detenerlo antes de que se esparza por todo el mundo, y entonces se prohibió a nivel internacional, se prohibió a nivel global en 1971, pero sobre todo por el tema de que se asoció con la contracultura, con movimientos hippies, rebeldes, antisistema. Y entonces, bueno, hubo un gran periodo desde 1970 hasta por el año 2000 más o menos, un poquito antes. O sea, ese periodo fue de total prohibición, total, ¿no? Ni siquiera se puede hacer investigación científica, y se les consideró a estas sustancias como drogas tóxicas, adictivas, sin ningún potencial terapéutico, a pesar de que los estudios científicos, psiquiátricos, psicoterapéuticos, médicos, farmacológicos demostraban todo lo contrario, que tenían en realidad grandes beneficios
terapéuticos, psiquiátricos, médicos, etcétera, pero el gobierno pues más bien quiso detener el movimiento contracultural y lo prohibió todo. En 1990, finalmente, algunas universidades de prestigio como Johns Hopkins en Estados Unidos, como Harvard, como la Escuela Imperial de Londres, entre otras, empezaron a renovar los estudios científicos y otra vez encontrando que tiene grandes potenciales terapéuticos, nuevamente se empieza a abrir la investigación sobre los psicodélicos y entonces entramos en una etapa que se conoce como el renacimiento de la ciencia psicodélica, en la que otra vez se revalora el potencial de estas sustancias. ¡Wow! Eso está increíble. Tranquilo, tranquilo. Si quieres, toma agua. Sí. Con calma, con calma. A ver, ¿en qué año dices que se retomó todo esto, perdón? Por ahí de los 90s, en 94, 95, no recuerdo exactamente. Volvieron las investigaciones en muchas universidades muy reconocidas en todo el mundo. Muy bien. Concretamente, ¿son drogas? Porque de acuerdo con la definición de drogas de la Organización Mundial de la Salud, cualquier sustancia que modifique o altere tu percepción es considerada una droga. ¿Se puede considerar droga? ¿Es correcto decirle drogas a las sustancias psicodélicas? Sí, definitivamente son drogas. Lo mismo que el azúcar, el café, el alcohol, o los fármacos psiquiátricos que te dan, los medicamentos, todo eso son drogas. Claro, el problema es que la palabra droga en el discurso mediático, los medios de comunicación, gobierno, etcétera, etcétera, ya está asociado a cierto tipo de sustancias que sí tienen cierto grado de toxicidad o que pueden generar problemas de salud o adicciones, por ejemplo, como la cocaína, como la heroína, etcétera, que si bien es cierto también que han sido encontrados potenciales terapéuticos en estas sustancias en otras partes, aplicados en ciertos contextos adecuados, etcétera, etcétera, pues bueno, el tema es que son sustancias muy diferentes a los psicodélicos. Eso es importante, como que hay que distinguir que el universo de las drogas es muy amplio. Hay estimulantes, como la cocaína, hay depresores, como el alcohol, como la heroína, etcétera, el opio, etcétera, y hay psicodélicos, que son cosas bien diferentes. No tienen nada que ver con los estimulantes, ni con los depresores, ni con los, etcétera, ¿no? Entonces, son su propia categoría de sustancias y por eso justamente Humphrey Osmond dijo, es que para distinguirlo de otro tipo de drogas, vamos a ponerle otro nombre, que es psicodélicos, ¿no? El tema es que se reduce. El decirle droga hace que pensemos en las imágenes que ya tenemos muy grabadas de gente inyectándose heroína o en la calle con, no sé, o sea, pero sí son cosas muy, muy diferentes. Por eso es importante cambiar el discurso, cambiar la narrativa que tenemos acerca de eso. Y de hecho, por ejemplo, muy recientemente hubo un juicio histórico aquí en México porque, por ejemplo, en el Amazonas hay curanderos, chamanes, sabios que utilizan la ayahuasca, esta planta también con propiedades psicodélicas que es usada de manera religiosa, sagrada y terapéutica allá en el Amazonas. Y entonces ellos vinieron a México trayendo el Amazonas. En el aeropuerto les encontraron esa planta y dijeron, es una droga. Entonces los metieron a la cárcel. Y entonces tuvo que haber gente de muchas partes del mundo vino a defenderlos. De España mandaron a una abogada que vino a decirles a los gobernantes de México que no, es que esto son cosas bien diferentes, no son las drogas que tenemos asociado como con heroína y que no sé qué, y que adicciones. Al contrario, la ayahuasca, junto con otras sustancias psicodélicas, incluso han ayudado a combatir adicciones a otras drogas, ¿no? Tanto al alcoholismo, al tabaco, a la heroína, a la cocaína, etc. Entonces, finalmente, hace poquitos días, de hecho, se logró convencer que, bueno, ellos no están, estos
chamanes no están cometiendo ningún crimen, no se puede clasificar a la ayahuasca y a otros psicodélicos como drogas que tienen su propia categoría y finalmente lo liberaron. Ok, muy interesante lo que me comentas. Ahora que mencionas eso de que han ayudado a la gente a superar alguna adicción, recuerdo también que estuve viendo información de que el creador de Alcohólicos Anónimos precisamente utilizó una sustancia psicodélica para poder superar su alcoholismo y eso lo llevó a crear esta gran organización de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ok, wow, súper interesante todo lo que estamos viendo aquí. También pude ver muchos testimonios relacionados a gente que dice, a mí me ayudó para poder superar enfermedades como depresión, como ansiedad. O sea, está muy enfocado clínicamente o terapéuticamente a poder ayudar con este tipo de problemas. A ver, yo ya puse algunos ejemplos. Puse el ejemplo de alcoholismo, de ansiedad, de depresión y el ejemplo del tratamiento que se puede hacer con sustancias psicodélicas. ¿Qué otros padecimientos pueden tratarse o históricamente se han tratado con esto de manera satisfactoria? Claro, mira, por ejemplo, hay una asociación que se llama MAPS, que es una de las principales organizaciones que está tratando de llevar a cabo estudios científicos para demostrar los potenciales terapéuticos de esas sustancias. Y ellos ya llevan casi 20 años trabajando en distintos experimentos legales para, bueno, sobre todo se ha usado el MDMA, es una sustancia que en su nombre callejero se le conoce como éxtasis, y el MDMA ha sido utilizado para tratar trastornos bueno, se le conoce como trastornos de estrés postraumático. Es decir, una persona que vive un trauma muy duro, como una violación, como, no sé, los veteranos de guerra que vieron mucha muerte, o alguna situación semejante que los deja en un estado de shock constante y que ya no pueden vivir porque constantemente están llorando o en dolor, etcétera. Pues justamente el MDMA ha sido utilizado para tratar ese tipo de trastornos con unos resultados increíbles, de manera que las instituciones psiquiátricas declararon que el MDMA ha sido o sea, se declaró recientemente una terapia de vanguardia. Ese es un término que se le da a nuevas terapias, nuevos medicamentos que tienen resultados superiores a los tratamientos convencionales. Entonces, esa es una. Otra es, por ejemplo, al estrés relacionado con el miedo a la muerte. Por ejemplo, personas, y esto lo estudia la Universidad de Johns Hopkins, que hay personas que pues, ya tienen como diagnóstico de cáncer, ¿no? Que saben que ya van a morir, o personas que tienen VIH o alguna otra enfermedad terminal, y que ya, pues por lo mismo de saber que van a morir, pues empiezan a decaer y empiezan a sentirse muy mal y ya no pueden salir y todo esto. Entonces, a través del tratamiento sobre todo con hongos, bueno, con la psilocibina, que es el principio activo de los hongos, de pronto cambia su entendimiento acerca de la vida y de la muerte, su sentido de vida se enriquece, renueva su visión de para qué existir y todo esto, y entonces empiezan a subir, cambia la calidad de vida, ¿no? Además se ha usado, bueno, para trastornos como la bulimia o otros trastornos alimenticios, para bueno, como ya mencionaste, el alcoholismo, para la adicción al tabaco o a otras sustancias, sí, como la cocaína, como la heroína, ha sido usado también, curiosamente, aunque pocos estudios, pero para el autismo, por ejemplo, ¿no? Y ha ayudado a personas autistas que normalmente están demasiado encerradas a tener un rango un poco más amplio de entendimiento de su mundo. Entre otros padecimientos, hay muchas de esas cuestiones. Y también es importante mencionar que esto, como bien dices, ha sido enmarcado en un contexto médico, psiquiátrico, terapéutico en el mundo moderno, pero también es cierto que estas sustancias han tenido un uso ancestral, antiquísimo, en las culturas indígenas con propósitos espirituales, en los que pues justamente se entienden estas sustancias como que nos permiten comulgar o abrir nuestra percepción a los mundos más allá de la conciencia ordinaria.
el mundo de los espíritus, de los ancestros, de los dioses o como le quieras llamar, pero también incluso el mundo occidental ha estudiado, o sea, bueno, estas universidades como Harvard, como Yale, como otras también han estudiado que ciertamente con cierto tipo de dosis y con cierto tipo de contextos y cuidados adecuados, la persona de pronto puede abrir su entendimiento a realidades mucho más allá de lo que nuestra conciencia ordinaria nos permite ver, y esto se conoce como una experiencia mística, en la que el individuo se funde o tiene acceso a una región más profunda de la realidad que se percibe o se siente como algo sagrado, como algo fundamental, como algo esencial de la existencia, y que pues algunos le llaman Dios, otros le llaman el todo, el espíritu, el gran espíritu o el universo, ¿no? Entonces, no solo tienen un efecto en términos psicoterapéuticos, sino que también son catalizadores de experiencias místicas, espirituales, religiosas. Incluso con personas que no tienen ninguna creencia religiosa, parece que les abre una ventanita por donde pueden sentir y percibir y entender algo que ellos mismos admiten que no hay otra manera de explicarlo más que decir es que esto es Dios o algo tan grande y tan importante que pues me hace entender que el sentido de la vida es mucho más allá de lo que yo creía, ¿no? Más allá de mi ego. Exacto. Yo siempre me pongo a pensar que, a ver, ¿te has puesto a pensar alguna vez que un perrito no puede entender el universo como lo entendemos nosotros? ¿Es cierto? Un perrito no va a entender que nace y que algún día va a morir. Un perrito no entiende todos estos conceptos. Y yo siempre pienso, ¿será que nosotros humanos nos creemos tan superiores? ¿Creemos que algún día vamos a entender al universo y vamos a entender qué pasó y quién nos creó? Creemos que algún día lo vamos a llegar a entender a través de la ciencia, de estudios, de investigaciones. Y yo siempre digo, un perrito, por más que lo intente, su conciencia no va a entender ni siquiera el nacimiento y la muerte. ¿Será que nosotros tampoco somos capaces de entender algo tan grande como tantas preguntas que tenemos en el mundo? Y cuando escuchaba testimonios del documental que me recomendaste de Netflix, Cómo cambiar tu mente, y escuchaba los testimonios de la gente, decían, es que yo no puedo expresar en palabras esta experiencia que acabo de tener. Yo no puedo expresar en palabras la forma en que se me expandió la mente. Yo siempre hago como esa comparación de, wow, tal vez es algo así, va por ahí. Digo, dentro de mis ideas y de lo que yo pienso, tú estás mucho más informado. Pero así como de inicio, todo lo que me estás diciendo y lo que escucho en testimonios y todo eso, es lo que me hace pensar, ¿verdad? Que es una especie de expandir tu conciencia. Ahora, tengo tantas preguntas, Soneiros, o sea, me surgieron como 20 preguntas de lo que dijiste, las hubiera escrito, pero vamos así con la que se me viene ahorita a la mente. Estas sustancias son o pueden llegar a ser adictivas. La mayor parte de ellas no. De hecho, justamente son experiencias tan potentes que no te quedan ganas de volverlo a hacer tan próximamente, ¿no? Entonces, pues, tienen que ser como un poco pausadas y tienes que tener cierta preparación previa antes de vivir la experiencia y cierta integración posterior para entender qué pasó, ¿no? Y que te quedes con esos entendimientos en vez de que sea una mera experiencia que dejas ahí, ¿no? Entonces, la mayor parte de estas sustancias, como el LSD, los hongos, el peyote, la ayahuasca, entre otras de estas que se conocen como los psicodélicos clásicos, no tienen ningún riesgo adictivo. Hay una de ellas, la ketamina, por ejemplo, que actualmente también está siendo bastante estudiada, que sí tiene un cierto ligero riesgo de adicción, pero no tanto como otras sustancias como la cocaína o como la heroína, El o tabaco. incluso como el tabaco. Es menos adictiva que el tabaco, ¿no? Pero sí, o sea, y eso es importante lo que tocas, ¿no? O sea, tienen grandes beneficios, grandes potencialidades, pero también es importante informarnos bien, realmente cómo interactúa con nuestro cerebro,
para qué tipo de situaciones son buenas, en qué tipo de preparación o contexto necesitas llevarlo a cabo. Y, por ejemplo, también existe el riesgo, bueno, hay personas a las que definitivamente no es buena idea que lo tomen. ¿Quiénes son? Personas, por ejemplo, que tienen ya algún trastorno psiquiátrico como esquizofrenia o como bipolaridad o como, bueno, sobre todo estas, ¿no? Antes de que sigas, ¿por qué? A ver, ¿por qué ellos no? Claro, porque el tema es que ya tienen una cuestión neuronal distinta y ya tienen, digámoslo así, la psique como abierta de alguna manera, y entonces ese tipo de sustancias como abren otros canales de comunicación en el cerebro, y cuando el cerebro tiene ya ciertos defectos o cierta malfuncionalidad, pues puede interactuar con este tipo de sustancias de una manera que todavía no tenemos los estudios suficientes para saber pues, qué realmente pasa, ¿no? Entonces, puede llegar a detonar procesos psicóticos. Una alteración. Sí, puede, como abre mucho visiones y surgen emociones fuertes, todo esto, una persona que tiene una estructura psíquica muy inestable, muy probablemente no va a saber cómo manejar esto y se va a asustar y puede volverse violenta o puede quedarse traumada incluso, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que no es para todos y no en cualquier circunstancia y no, digamos, no se puede hacer sin ninguna preparación previa. Es importante y eso es lo que distingue el renacimiento de la ciencia psicodélica, que es decir, lo estamos haciendo ahora con todos los cuidados necesarios, y a diferencia del movimiento hippie, que los utilizó indiscriminadamente. Eso me parece muy interesante, la preparación previa, el proceso de cómo funciona y todo eso, qué se siente, qué es lo que ves, cuánto dura la experiencia, todo eso me gustaría que lo platicáramos, pero ahorita más adelante. Primero me gustaría preguntarte, Oneiros, ¿cómo es la sustancia? Detállanos así tal cual. A ver, hay quien se está imaginando ahora mismo que literal es un hongo que se lo va a comer. Hay quien se está imaginando que tal vez es un té con el peyote y el té. Hay quien se está imaginando que son gotitas, hay quien se está imaginando que son pastillas. ¿Cómo es y cómo se consume? Claro, cada sustancia tiene su forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el LSD es una cosa, pues sí, es un líquido, ¿no? O sea, es una molécula muy, 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 muy pequeña y de hecho, digamos, cuando es sacada directamente del laboratorio, pues son gotitas, ¿no? Pero en la calle, o como o sea, bueno, antes de hablar de esto, es importante mencionar que el gran problema con las sustancias psicodélicas es que actualmente, como son ilegales, pues no están reguladas. Y entonces esto hace que se cree todo un mercado ilegítimo y buscan maneras distintas de poderlo distribuir de una manera que pues, no los encuentran, ¿no? Entonces, y esto también conlleva ciertos riesgos, porque a veces hay productores que no tienen, o sea, digamos, no sé, un laboratorio o condiciones higiénicas, entonces te venden productos pues no muy bien hechos que puede generar toxicidad y eso genera pues posibilidades o riesgo de daños, etcétera, ¿no? Bueno, lo dejo ese tema y luego creo que sería importante mencionar otra cuestión al respecto, pero bueno, entonces en la calle o lo que normalmente la gente encuentra como LSD generalmente son unos cuadritos de cartón donde ahí les echan la gotita. Entonces, a ti te venden el cuadrito y te lo tomas o te lo pones bajo la lengua. Y eso es normalmente lo que se como el LSD. El nombre de la calle le llaman a veces ácido o cuadros o ajo. No sé, nombres curiosos, pero bueno. Los hongos, bueno, pues sí, generalmente son hongos, nacen de la naturaleza. Cuando ya están procesados, de alguna manera a veces los secan, los muelen y son polvitos y entonces lo pueden meter en cápsulas. Y entonces te tomas las cápsulas con el hongo seco.
La ayahuasca, por ejemplo, más bien es una mezcla de dos plantas, es una mezcla de una liana del Amazonas y una hierba, y se cocina junto, como que se hierve, bueno, pues se saca como el jugo de ambas plantas, se cocina y entonces es como una bebida, un brebaje así muy denso y que pues se toma generalmente acompañado de una ceremonia ritual, porque esto está muy ligado a las prácticas chamánicas del Amazonas. Este, y bueno, entonces el MDMA, en cambio, es un polvito blanco. Bueno, a veces son más bien como cristalitos blancos que los muelen, se hacen polvo y los pueden meter en cápsulas o los pueden ya como comprimir y hacer pastillas. Entonces, hay distintas presentaciones, distintas vías de administración también, y entonces, pues sí, es muy variado. Ok, ahora una duda más. ¿Todas las sustancias psicodélicas vienen de plantas? No, no todas. El peyote, en su forma natural, pues es un cactus, ¿no? Se puede comer tal cual el cactus, pero las farmacéuticas que experimentaron con esto y lograron aislar el principio activo, entonces sacaron la parte psicodélica de esta planta y entonces ya son moléculas que están como, digamos, compuestas en laboratorio y se comprimen en polvito, ¿no? Lo mismo con los hongos, del peyote se sacó la mescalina. De los hongos se sacó la psilocibina. El LSD sí fue más bien directamente diseñado de laboratorio, pero en realidad es como se sacó del centeno, que el centeno puede generar ciertos hongos que antes habían sido estudiados por sus, se estudiaron para tratar de ver si tenía potenciales médicos y fue ahí que descubrieron accidentalmente, Hoffman se conoce como el padre del LSD, que accidentalmente experimentando con estos hongos le cae una gotita y entonces empieza a experimentar el efecto del LSD, ¿no? Y el MDMA también sí fue como tal cual diseñado molecularmente, ¿no? O sea, entonces se puede decir que algunos son sintéticos, otros son semisintéticos y otros sí son más naturales, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahora yo creo que ya podemos pasar al tema del proceso. ¿Cómo es este procedimiento, este ritual, ceremonia? ¿Cómo es? Claro, igualmente, varía mucho, ¿no? O sea, la sustancia en sí, la planta, la molécula, te detona un estado visionario expandido de conciencia, ¿no? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo? ¿Y con quién? Eso puede variar. Entonces, hay personas que, bueno, si lo haces, por ejemplo, desde una tradición indígena, por ejemplo, aquí en México, en Oaxaca, en Huautla, existe una cultura indígena que se llaman los mazatecos, que tienen mucho tiempo comiendo los hongos de manera ritual, ceremonial, ¿no? Entonces, hay mucha gente que va a Huautla para experimentar los hongos y entonces la manera en que se hace ahí se conoce como un contexto tradicional indígena. Entonces, normalmente se toma en un cuartito cerrado, a oscuras, en silencio, y hay un acompañante que es el facilitador, que es en este caso como un curandero, ¿no? Mazateco indígena, y está cantando o está haciendo ciertos rezos para acompañar tu viaje, y en oscuridad, porque mientras menos estímulos externos tengas, menos te distraes y puedes enfocarte en tus visiones. Entonces pueden aparecer imágenes y se manifiesta más fácilmente lo que vives, ¿no? Eso es el contexto tradicional indígena. Contextos modernos terapéuticos, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay ciertos lugares que tienen permisos legal para hacer uso terapéutico de la psilocibina. Y entonces, por ejemplo, un contexto muy recientemente diseñado implica que la persona se acuesta, se pone unos, antifaces para no ver nada, distraerse, y unos audífonos para escuchar música, generalmente clásica o como ambiental, suave, mientras que tiene un terapeuta hombre y un terapeuta mujer que están acompañándolo en caso de que necesite hablar con alguien,
y que pueda platicar su experiencia. Entonces es un contexto terapéutico. A veces también hay personas que deciden hacerlo solos. Aquí hay que advertir, o sea, sí puedes hacer una experiencia por tu propia cuenta, pero siempre teniendo en cuenta, haciéndolo en un espacio muy controlado, cuidado, seguro, cómodo, sin que nadie te interrumpa, por algunas cuantas horas, con música que tú selecciones. De preferencia, si es tu primera vez, mejor que alguien que ya sepa o que ya conozca la experiencia te acompañe y te cuide mientras tú vives esto, ¿no? Hacer allí en la montaña, en el bosque, y que también puede ser una experiencia muy bella, pero también hay que tener la precaución de que busca un lugar donde te sientas seguro, tranquilo, que si te abrumas, pues puedas tener agua suficiente, que no te puedas perder o que no haya algún animal ahí, ¿no? Igual de preferencia, si es tu primera vez, pues que alguien te acompañe. Entonces, y también es importante mencionar que hay gente que lo utiliza en un contexto recreativo, por ejemplo en fiestas, ¿no? O sea, van a alguna fiesta, algún rave, algún concierto y utilizan algún psicodélico porque les ayuda a captar mejor la música, a escuchar o entender o ver visuales mientras están los focos y las luces y todo el show, el espectáculo. Entonces, pero ese tipo de contextos recreativos tienen mucho mayor riesgo de que pueda ser una experiencia muy abrumadora, demasiados estímulos, demasiada gente, demasiado ruido. Entonces hay gente que no lo soporta, ¿no? Entonces empiezan a entrar en pánico porque pues ya, o sea, es demasiado y quieren irse a su casa, lo que sea, pero como están en un estado alterado, pues no saben bien cómo y entonces, bueno, quiero aquí platicar también de otro de los proyectos en los que participo, que se llama Nido, que vamos a festivales y a eventos grandes, raves. Estuvimos hace poquito en el Baidorá y vamos a estar en el Ometeotl, que es también un rave, y ponemos una carpa de cuidado psicodélico, justamente para que si hay, bajo la idea de que si es cierto que son ilegales, pero aún así mucha gente los utiliza. Entonces, para evitar cualquier riesgo, es mejor tener un espacio con personas capacitadas y con cojines, con cobijas, con agua, con frutas, por si alguien de pronto está teniendo una experiencia muy difícil en un concierto, que toma un psicodélico, y que pasa muchas veces, ¿no? Que es su primera vez y toman sustancias y las mezclan, toman alcohol y fuman marihuana, y un equipo de gente preparada, pues los ayudamos en su experiencia, los cuidamos, les ayudamos a que en vez de que sea una crisis psicodélica, pues pueda más bien ser una experiencia sanadora y productiva y de entendimiento. Mencionaste algo que me parece clave, Oneiros. ¿Qué pasa si combinas el alcohol con alguna sustancia psicodélica? Yo estuve leyendo algunas cosas y hablaban de que es muy negativo y que se han registrado accidentes. Y ¿qué nos puedes decir tú en tu experiencia? ¿Es recomendable o cero recomendable que combinen sustancias? Definitivamente es nada recomendable, ¿no? O sea, ya una sustancia psicodélica en sí es una experiencia muy potente, muy, muy poderosa, y requiere su cuidado, y requiere su atención, y requiere su contexto, y cuando se mezcla con alcohol, bueno, hay gente que tal vez toma un poquito y no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que con el alcohol como que ya cambia tu entendimiento, te puedes volver un poco más torpe, motrizmente, te puedes caer, o cambia básicamente, ¿no? Entonces ya te puedes confundir con la experiencia que te está dando los psicodélicos y el estado en el que te pone el alcohol, pues ya son como cosas que se cruzan y que no es lo más indicado, no es lo mejor. Y lo mismo con otras sustancias. No es muy buena idea mezclar, no sé, marihuana, por ejemplo, ¿no? Con psicodélicos, porque la marihuana también en sí ya tiene ciertos efectos que pues igual pueden de pronto, ¿cómo se dice? Exaltar ya los efectos de los psicodélicos, hacerlos mucho más grandes o confundirlos o sea, los altera, ¿no? Y entonces ya es muy probable que la persona pues ya no entienda ni qué está pasando, y entonces pues sí es mejor que
se pruebe los psicodélicos por sí mismos, ¿no? Sin mezclarlos. Yo estoy pensando esta entrevista, este video podcast, para aquellos chavitos, chavitas, personas de cualquier edad, pero es que creo que los chavos de 20 años, de 15 años, que de pronto escuchan al amigo que dice, sí, ¿no has probado los hongos mágicos? Híjole, te estás perdiendo de mucho. Entonces están en una fiesta y el chavito por querer encajar, sí, estoy tomando tequila y luego estoy tomando cerveza y de pronto me ofrecen marihuana y sí, claro, y de pronto me ofrecen esto otro. Imagínate lo grave que puede llegar a ser y qué triste que haya tanta desinformación. Qué triste que su gran apoyo y su gran guía sea un amiguito que no tiene ni idea de qué es un psicodélico, que no tiene ni idea de dónde viene, ni cómo funciona, ni cuáles pueden ser los efectos adversos. Qué triste. Yo prefiero y siempre digo que es importante tener información y que eso salva y eso ayuda y que es fundamental tenerlo. Si vas a hacer cualquier cosa, mira, yo me he hecho una dramas en ese sentido, Oneiros, sentido de que cuido o más bien procuro saber qué es lo que tiene cada producto que estoy consumiendo. Llámese café, llámese un chocolate, llámese lo que sea. Siempre me parece importante que sepas qué es lo que te estás metiendo a la boca, siempre. Claro, bueno, antes de entrar en el tema también quiero mencionar algo bien importante, ¿no? Una cosa es que por lo mismo de que no hay como son sustancias ilegítimas, el gobierno todavía no reconoce sus potenciales, sus terapéuticos, etcétera, etcétera, pues hay desinformación, ¿no? Entonces todo el mundo, o lo consigue de manera ilegal, sin mucho conocimiento, etcétera. Entonces es bien importante tener justamente, o empezar a crear una cultura del conocimiento, de información, de preparación, de cuidado, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos hecho muchos que nos llamamos psicoactivistas, es decir, activistas porque se reconozca el valor de estas sustancias. Por ejemplo, el colectivo Mindsurf, que se dedica a hacer podcasts o videos o artículos o eventos para informar, ¿no? Para que te informes, para que sepas qué tipo de efectos tienen, cómo te puedes cuidar mejor, con qué no lo debes mezclar para nada, etcétera, etcétera. Vía Sinapsis, que organizamos un congreso de sustancias psicoactivas, donde tenemos expertos para hablar de esto, o Niérica AC, que es esta asociación donde trabajo, que también se dedica hacer investigación científica y poder demostrar de manera en forma académica todos los potenciales, ¿no? Esto por un lado. Y bueno, por cierto, algo también importante que mencionar, ¿no? Hay un término que se le conoce con el que se lo conoce a las personas que experimentan con estas sustancias para conocer su propia mente, y se conoce como psiconauta, ¿no? Entonces, la psiconáutica es como la navegación de la conciencia, ¿no? Cómo navega la conciencia a través de ciertas herramientas, que son las sustancias, pero también con ciertos mapas, ¿no? Que es informarte, y también con ciertos, no sé, brújula, es decir, cómo llevas la experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la psiconáutica, algo que se conoce muy bien es que antes de experimentar cualquier cosa, es importante tener en cuenta varios elementos. Uno que se conoce como el set. Es decir, el set es cómo estás tú, cómo está tu estado interior, mental, antes de experimentar una sustancia. Si estás en un momento de crisis emocional porque cortaste con tu pareja o porque te acabas de pelear, etcétera, mejor no lo hagas, porque va a surgir esas emociones difíciles, confusas, feas, de odio, lo que sea, se va a magnificar, ¿no? Entonces, ese es uno. Otra es que estés bien informado, ¿no? O sea, antes de probar cualquier sustancia, investiga qué es, qué efectos tiene, cuánto tiempo dura, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el set. Y también hay sustancias que requieren cierta preparación. Por ejemplo, antes de tomar la ayahuasca, se recomienda que no comas carne durante al menos 5 días, que no tomes alcohol, que café tampoco, no, ¿verdad? café tampoco, picante. ¿Por qué? Porque todo eso interactúa e influye en la experiencia de una manera negativa, tóxica. Entonces, es mejor estar bien informado antes de eso. Entonces, ese es el set. El setting
es justamente el entorno en donde lo realizas, ¿no? Y con quién y cómo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si quieres tener una experiencia de introspección, de sanación, etcétera, etcétera, pues mejor vívela en un ambiente controlado, cuidado, en tu cuarto, de preferencia con alguien que ya conozca del tema, que te acompañe. Crea una lista de música de al menos 4, 5 o 6 horas, dependiendo de la sustancia. Música tranquila, de preferencia sin letra, para que no influya en tu viaje y que te permita estar cómodo y hacer tu introspección, ¿no? De preferencia acostado o en un sillón, esto. Y bueno, esos son los dos elementos importantes, ¿no? El set, tu preparación personal, tanto a nivel psicológico, emocional, como mental, informarte, ¿no? Y otra, el setting, en dónde lo haces y cómo, ¿no? Entonces, uno de los entornos, pues puede ser ese, ¿no? Si lo vas a hacer solo, pues, o con uno o dos amigos, pues en tu casa o en un lugar muy, muy cómodo, tranquilo, controlado. Pero también existe la posibilidad de hacerlo en un contexto ceremonial, ¿no? De preferencia, bueno, un contexto ceremonial es como esos tradicionales indígenas, por ejemplo, como cuando vienen los taitas, los sanadores o chamanes del Amazonas. Ellos pues normalmente ya tienen toda su forma de hacerlo, ¿no? Entonces, si vas a una ceremonia, ellos ya te preparan, ellos ya te enseñan cómo, generalmente cantan o tocan música en vivo, pues es normalmente de manera grupal y esto. Entonces, tanto contexto ceremonial como contexto individual o terapéutico es lo ideal. Sería sí encontrar a alguien, algún experto, un terapeuta, un facilitador que esté entrenado para cuidarte de una manera idónea. Sin embargo, por lo mismo de la ilegalidad de esto, pues no hay tampoco una formación, una preparación legítima, y es muy difícil encontrar gente que realmente sepa cómo hacerlo. Aunque en Estados Unidos muy recientemente se abrió la primera escuela legal para terapeutas psicodélicos, en México todavía no tenemos esto. Entonces, sí se vale que sea algún amigo o una persona cercana que te cuide, pero realmente eso sería más bien como en segundo caso. Lo ideal sería encontrar a alguien experto, ¿no? Algún psicólogo o alguien que te pueda acompañar, aunque pues es difícil encontrarlos. Si es una persona que tiene algún contexto emocional muy fuerte, está pasando por una etapa muy difícil en su vida, algo por el estilo, no se recomienda. Tú dijiste eso, entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando hay chavitos o chavitas o adultos también que dicen, es que la estoy pasando mal, estoy en depresión o tengo ansiedad y quiero consumir esto? ¿Tú crees que es recomendable o no? Mira, normalmente el tema con estos psicodélicos es que mientras se cree un contexto adecuado y una preparación y de preferencia un acompañante experto que sepa, cualquier experiencia es valiosa, ¿no? Aunque estés en una situación de mucha tristeza o de mucha ansiedad, etcétera, etcétera. Ojo, también es importante decir, el psicodélico no siempre te va a llevar a una experiencia de gratitud y de belleza y todo esto. Puede confrontarte con tus traumas, pueden surgir de pronto emociones difíciles, duras. No sé, si a lo mejor viviste un abuso en infancia, a lo mejor puede que surja este recuerdo difícil y duro y obviamente pues vas a llorar, te va a dar miedo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es necesario volver a abrir la herida para poderla limpiar y salir de ese trauma como renacido. Entonces, siempre y cuando haya un contexto adecuado, de preferencia un acompañante experto y una preparación y, súper importante, una integración después de la experiencia, generalmente son experiencias muy valiosas. Aunque te confronte con tus miedos, aunque estés muy triste o muy deprimido, la experiencia finalmente, una bella metáfora para esto es como una especie de muerte del ego y un renacimiento. Puedes consultar con un experto para que te informe,
para que te prepare, para que te ayude a que definas una intención para tu experiencia y también para integrar tu experiencia, ¿no? Para ayudarte a bajarla, a procesarla, a ver cómo llevas estos aprendizajes a tu vida cotidiana, qué vas a hacer al respecto de lo que viviste, etc. Wow, muchísima información. Rara vez me pasa esto con las entrevistas o video podcast que hago, que de pronto me siento así como una pequeña Mariana que está absorbiendo un montón de información nueva, de verdad es nueva. Así que gracias, te agradezco inmensamente tu tiempo, tus ganas de explicar a detalle. Mil gracias, Oneiros, por tu atención, por estar aquí. No, a ti, Mariana, muchísimas gracias porque justamente al abrir esos canales de comunicación, pues permites justamente que nos informemos, ¿no? Y que creemos una cultura del cuidado, de navegar estos estados de conciencia informados, educados y pues muchísimas gracias por abrir este puente de comunicación. Quiero nada más aclarar y recordarle a la gente que me ve que estos son temas que están ocurriendo, estas son sustancias que ya están ahí en todas partes y que ya hay mucha gente consumiéndolas. Y que si ya está pasando, creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros como sociedad es estar informados, resolver todas nuestras dudas. Con eso concluyo. Mil gracias por haber estado conmigo y nos vemos a la próxima con otro tema interesante. Yo soy Mariana Iparrea y gracias por acompañarme.